El título de esta exposición: Persevera mirando a Cristo. Creo que de tanto escuchar un evangelio distorsionado, muchos piensan que las aflicciones, todo lo que atraviesan, es que Dios les está castigando por algo que hicieron. Y piensan inmediatamente: ¿qué hice mal? ¿Por qué me está pasando esto? ¿En qué me porté mal? Y creo que necesitamos renovar ese entendimiento, renovar ese enfoque equivocado, porque Dios puede usar las aflicciones también para mostrarnos su amor, para ayudarnos a perseverar en nuestra fe. El propósito final no es que disfrutemos una vida holgada en esta tierra, no. En ocasiones la pasamos bien, por la gracia de Dios. Pero el propósito es, aún de las aflicciones, es dirigirnos hacia una eternidad de un reino inconmovible. Y Dios va a usar todo lo que esté a su alcance, aún las circunstancias difíciles, aún nuestras lágrimas, para moldear a Cristo en nosotros. Él va a usar todo lo que esté a su alcance para que no miremos nuestras virtudes, sino que miremos a Cristo. Él va a usar todo lo que esté a su alcance para que crezcamos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y mi argumento es en esta mañana quiero convencerlos de este argumento a partir del texto de la palabra de Dios, es que podemos perseverar hasta el final si permanecemos con nuestra mirada en Cristo. Podemos perseverar hasta el final si permanecemos con nuestra mirada en Cristo. Y hay 3 secciones en el pasaje. La primera parte, en los versículos 1 al 3, veremos que Cristo es el enfoque de nuestra fe, de nuestra confianza. Él. En segundo lugar, de los versículos 4 al 17, veremos que Cristo nos alienta a ejercitar nuestra fe. Y finalmente, en los versículos 18 al 29, Cristo garantiza la meta de nuestra fe. Entonces, en primer lugar, los versículos 1 al 3, Cristo es el enfoque de nuestra fe. El autor de Hebreos, como lo veíamos en el capítulo 11, ha descrito toda una lista. Algunos lo llaman los héroes de la fe, aquellos que han podido seguir adelante siendo fieles en medio de la adversidad. Y todos ellos ahora, a una, están inspirando. Él quiere que esa lista de hombres, de mujeres que permanecieron fieles, sea la inspiración para su audiencia y para nosotros a continuar adelante en medio de las aflicciones, del sufrimiento, y podamos terminar esa carrera. Como lo notaron, él utiliza un lenguaje de las Olimpiadas. El atletismo era la carrera, la maratón, era la carrera emblema de los Juegos Olímpicos en sus inicios. Y por eso, al igual que el apóstol Pablo, está utilizando una metáfora del deporte, y él está diciendo que, teniendo en cuenta esa cantidad de testigos, es decir, toda esa lista de aquellos que inclusive murieron por su fe, nos inspire a nosotros como una galería de héroes, que al mirarlos nos inspiremos para seguir adelante en la carrera que tenemos nosotros por delante, en nuestras vidas. De hecho, la palabra testigo en el idioma original es la misma tal palabra
que tiene como fuente la palabra mártir. Como esos mártires que triunfaron, que llegaron a la meta, nosotros podemos llegar a la meta, pero no solamente mirando esos héroes, sino también despojándonos del pecado. Dice el versículo 1, del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Hay una carrera deportiva ciclística de velocidad. Ellos usan unos trajes especiales, unos trajes que son como en licra, y uno dice, pero ¿por qué se visten así con cascos? ¿Por qué tanta aerodinámica? Sencillamente se van a subir a una bicicleta y ya. Pues resulta que si ellos corren sin los cascos y sin esa ropa especial, no van a poder tomar la velocidad suficiente, van a quedarse atrás. Si ellos corrieran con una chaqueta, los que van más ligeros de ropa llegarían siempre delante de ellos, quedarían avergonzados. Y por eso el pecado, el autor de Hebreos está diciendo, el pecado, especialmente el pecado de incredulidad, puede impedirnos avanzar en nuestra carrera. Y a veces son cosas que no tienen una magnitud tan grande que pueden desalentarnos en nuestra carrera para ser santos. Tenemos una carrera por delante y nuestra mirada debe estar en Cristo. Dice el versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, ¿quién? Por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Jesucristo soportó la peor muerte. La crucifixión era la muerte más vergonzosa que existía en ese momento. El Imperio Romano utilizaba la cruz para humillar a todos los que se rebelaran contra el emperador, a todos los que no obedecieran la ley romana. Era tan humillante la muerte que ningún ciudadano romano podía morir en la cruz. Pero el Señor Jesucristo soportó la vergüenza por nosotros. Necesitamos mirarlo a Él cuando nos veamos tentados a hacer valer nuestros derechos. Necesitamos despojarnos de nuestra reputación muchas veces. El orgullo que tan fácilmente nos cautiva. Necesitamos despojarnos de todo aquello que nos impida avanzar en nuestra fidelidad a Dios. Las pruebas que enfrentamos en esta vida son mínimas comparadas a las aflicciones de Cristo. Y poniendo la mirada en Él, recobramos aliento en la carrera. Como atletas, no podemos dejarnos desanimar por la incredulidad. Piensa por un momento qué peso adicional en tu vida te está quitando el ánimo. Piensa por un momento qué te está desalentando para avanzar y crecer en fe, para alentar a otros en la fe, para ser una inspiración para otros. Qué cosas, qué detalles que parecen minúsculos, quizás aflicciones físicas, dolores físicos. Al pensar en ellos, te desalientas. Luchas emocionales,
Quizás persistes y persistes, pero tú ves que no hay cambio alrededor. Nadie cambia. Nadie quiere cambiar a tu alrededor y te desalientas. Quizás te quita el ánimo, el desprecio de los demás. No te sientes valorado. Haces todo lo que está a tu alcance, pero no ves ninguna valoración. O quizás te sientes cansado de la rutina diaria, otra vez madrugar, otra vez cocinar, otra vez estudiar, otra vez amar, y te cansas. Aún al relacionarte con otros, te desanimas. Es en esos momentos que necesitas ver a Cristo. Él soportó la vergüenza por ti. Él resistió la oposición de los pecadores. Siguió adelante para darnos a nosotros la recompensa eterna. Y está en el trono a la diestra de Dios triunfante. Pon tu mirada en Cristo para que puedas perseverar. Pero no solamente Jesucristo es aquel que es el enfoque de nuestra fe. Nuestra fe tiene que estar puesta en Él y no en nuestras circunstancias, sino que además Cristo nos alienta a ejercitar nuestra fe. Ese es mi segundo punto. Los versículos 4 al 17, Cristo nos alienta a ejercitar nuestra fe. La audiencia del autor de Hebreos necesitaba recordar que el sufrimiento era una oportunidad para ejercitar la fe. Ellos no habían sufrido la flagelación y el martirio aún, como Esteban, que murió apedreado. Ellos no habían derramado su sangre, pero sí estaban expuestos a la aflicción. Es probable que ninguno de nosotros llegue a ser un mártir del Evangelio, a no ser que vayan de misioneros a Corea del Norte, a los países musulmanes, a China. Sin embargo, el autor cita el libro de Proverbios. Los versículos 5 al 6 dice: Hijo mío, las palabras de Salomón a su hijo, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Cuando pensamos en la disciplina, quizás pensamos en jovencitos corriendo, siendo perseguidos con correas por padres airados que quieren alcanzarlos. Viene a mi memoria esa escena. Mi hermana había roto con una cuchilla un mueble, lo único que teníamos. Mi madre dijo: espera, llega tu papá y arreglamos cuentas. O sea, todo el día a la expectativa. No aguanté, me fui a un solar atrás de esa casa, en los árboles, hasta que oscureció. Escuché la voz de mi padre: ven que no va a pasar nada. Y lo vi pasar con la correa en la espalda. Salí corriendo y me alcanzó. Muchos piensan en la disciplina de esa manera. Un Dios
que está listo en cada error a corregir. De esa forma. Sin embargo, la disciplina es una muestra de amor de Dios. De hecho, la palabra disciplina tiene que ver con entrenamiento, no con castigo. Es como si Dios nos moldeara y nos animara en la fe en medio de la adversidad, en medio de los sufrimientos, para que corrijamos nuestra conducta y seamos santos como Cristo, quien aprendió la obediencia en medio del sufrimiento. Y si no recibimos esa disciplina de Dios como hijos, dice la palabra que seríamos hijos ilegítimos. O sea, la disciplina hace parte de la relación entre un padre y un hijo. Muchos romanos tenían hijos ilegítimos, pero como ellos no iban a ser herederos, entonces simplemente les daban una ayuda económica y ya. Pero los hijos de su matrimonio, o sea, los hijos legítimos de esposa legítima, eran los que iban a ser herederos. Tenían no solamente no era una ayuda económica simplemente, sino un entrenamiento tan riguroso que se comparaba con la esclavitud. Ellos necesitaban formarse su carácter porque iban a ser herederos. De la misma manera, el autor compara a los padres terrenales como esos con el único Padre eterno, el Padre de nuestras almas. No desconfíes del Señor, tu Padre celestial, cuando te discipline, cuando te entrene en la escuela del sufrimiento. No desconfíes de su amor. No desconfíes de su cuidado. No desconfíes de su consuelo. Leía una frase hace poco que muchos niños se enojan con sus padres porque los sacan del lodo sin saber que los sacan del lodo para llevarlos a Disney. La disciplina al principio no es agradable. Y por eso no todos reciben la disciplina de la misma manera. No todos responden a la disciplina de Dios con gozo. Y por eso hay una advertencia, versículo 14: busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, pero cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Algunos responderán con buena actitud frente al sufrimiento, pero otros no. Se amargarán. Dice de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades, y por ella muchos sean contaminados. A veces el sufrimiento produce incredulidad y desánimo en la iglesia. Entonces hay dos actitudes. Una, aquellos que están desalentados, dice el versículo 12, por tanto fortalezcan las manos débiles, las rodillas que flaquean, hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se descoyunte, sino que se sane. En algunos tenemos que poner nuestro hombro para que se apoyen, porque no pueden más. Se sienten desconsolados frente a las adversidades. Necesitan nuestro hombro, pero otros
necesitamos actuar como iglesia para proteger la iglesia de la amargura, de la incredulidad. Dice, brotando, cause muchas dificultades y por ella muchos sean contaminados. Necesitamos estar atentos porque cuando la adversidad llega y no hay una actitud correcta, amarga al rebaño de Dios, Él compró con su sangre. Conversaciones desalentadoras que te quitan el ánimo. Y aún muchos se van de la iglesia desalentados, desanimados, sin esperanza. Es muy importante porque si no reconocemos los privilegios que Cristo compró para nosotros con su sangre, vamos a ser como Esaú. Dice el autor que Esaú tenía los privilegios del primogénito. Él debería estar en el lugar de su hermano gemelo. Pero en el momento en que se le ofreció un plato de comida, desperdició su primogenitura, desperdició los privilegios que tenía por la comida pasajera, y después trató nuevamente de reconsiderar, pero ya no había tiempo. Somos advertidos por la palabra de Dios para no desperdiciar los privilegios que Cristo compró con su sangre para nosotros. Dice R.C. Sproul, para sostener la fe los unos de los otros debemos animar a los débiles y oponernos a los apóstatas que podrían influir sobre otros. Necesitamos sufrir como hijos, sufrir como hijos de un Padre amoroso. Porque el sufrimiento tiene el propósito de ayudarnos a ejercitar nuestra fe. Es en tiempos difíciles, es en tiempos de adversidad, es en tiempo cuando tenemos el viento en contra que nuestra fe es probada. Dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículos 6 al 7, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. El sufrimiento es un entrenamiento, un regalo de Dios en ocasiones para que nos aferremos más a Cristo, para que no nos tome por sorpresa la oposición. Debemos ayudar a aquellos que sufren y proteger a la iglesia de aquellos que quieren contaminarla con su incredulidad. Quienes te invitan a regresar a Egipto, quienes te inviten a volver al pecado, quienes te inviten a dudar de la palabra de Dios, a dudar de los siervos de Dios, a dudar del Evangelio. Necesitamos actuar, proteger la iglesia. Pero finalmente, no solamente el Señor Jesucristo es el enfoque de nuestra fe, no solamente Cristo es aquel que nos ayuda a ejercitar nuestra fe, puestos los ojos en Él, sino que además Cristo garantiza la meta
de nuestra fe. A partir del versículo 18 en adelante, el autor de Hebreos, no el apóstol Pablo, él quiere ilustrar lo que sucedía en el antiguo pacto, que ha estado hablando todos esos capítulos acerca del antiguo pacto, cómo su audiencia quería regresar al antiguo pacto, los judaizantes, todos los que parecía más decoroso ser judío que creer en Cristo. Él les expresa que ya el nuevo pacto que ha venido por medio de la sangre de Cristo nos permite acercarnos al monte Sión. Jerusalén se construyó en un monte, está en un lugar elevado, en el monte Sión. Está hecho en piedra, todavía está esa piedra caliza cubriendo todas las edificaciones para que con el sol brillara desde lejos Jerusalén. Pero esa no es nuestra Jerusalén. Nuestra Jerusalén es celestial. Ya no nos acercamos, describe el autor de Hebreos, como cuando la ley fue dada, el monte Sinaí humeaba, había rayos, había advertencias del Dios Santo. Aun si animales se acercaban, debían ser apedreados. Pero ahora, Cristo Jesús garantiza nuestro acceso a Él, y no nos unimos con temor de ser apedreados, de ser quemados vivos, no, sino con confianza, uniéndonos a las millares de ángeles de gloria que están en el trono de Dios. Nos unimos a ellos y nos unimos a todos aquellos que han perseverado en su fe desde la antigüedad, a la galería de héroes que nos esperan. Los mártires de la fe nos esperan. Nosotros nos uniremos a ellos. A los primogénitos, porque no necesitamos nacer primero para adquirir esos derechos, porque Cristo Jesús los compró para nosotros. Ahora somos coherederos con Cristo en todos los privilegios que Él obtuvo para nosotros. Sin embargo, si en el antiguo pacto hablaba Dios desde el monte, ahora nos habla a nosotros por medio de su Hijo. Y no podemos despreciar a aquel que habla, porque habla mejor su sangre que la sangre de Abel. La sangre de Abel hablaba a Dios por venganza, pero la sangre de Cristo habla clamando por perdón para nosotros. No podemos descuidar nuestra salvación. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Finalmente, el autor cita a Ageo, capítulo 2. Una vez más, yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Cita a Ageo porque Ageo vivió y profetizó después del exilio. En tiempos de Zorobabel, el templo tenía que ser reconstruido y la gloria postrera, dice Ageo, sería mayor que la primera. Pero para nosotros, todo lo que se ve será removido para que
sea construido por Dios un reino inconmovible. La meta de nuestra fe es recibir un reino inconmovible. Quienes desprecian la voz del Hijo se enfrentarán con la ira de Dios, que es fuego consumidor. Hermanos, cuando te sientas desalentado, mira a Cristo. Cuando sientas que el sufrimiento te hace tambalear, cuando sufras el rechazo, mira a Cristo. Cuando tus fuerzas se debiliten, ya no quiero más de lo mismo, ya no quieres abrir tu Biblia, ya no quieres orar, no quieres tener comunión con el pueblo de Dios, mira a Cristo. Cuando te veas abandonado o tentado, mejor, a abandonar la fe, mira a Cristo. Quiero terminar con las palabras del apóstol Pablo a Timoteo. Segunda de Timoteo 4, 7 al 8. El apóstol Pablo, a punto de morir, dice: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará aquel día. No solo a mí, sino también a todos los que aman su venida.